En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un solo Dios, amén. Buenas noches a todos ustedes. Continuamos el credo, la fe cristiana. Yo sé, un poco largo, pero también es nuestra fe. Nuestra fe, no de nuestra iglesia, no, de todos los cristianos en el mundo, aunque diferentes iglesias. Por eso tenemos que concentrar, tenemos que ver que es bonito cuando San Atanasio escribió todo esto. No quiero repetir lo mismo, el que ya decimos antes, pero ya sabemos el concilio, el que empezó San Atanasio a escribir todo esto. Vamos a continuar rápidamente. El anterior lectura hablamos sobre antes de todos los siglos. No olvidamos el que estaba hablando sobre Dios el Hijo. Por eso hablamos sobre Jesucristo, el Hijo único de Dios, único, no hay otro. Este el Hijo, el que antes de todos los siglos, antes de todos los siglos. Por eso dice en Génesis capítulo 8, antes de Abraham yo existía. Abraham, su padre, se gozó había de ver mi día y lo vio y se gozó. Nuestro Señor Jesucristo en San Juan, no en Génesis, San Juan, estaba hablando para los judíos, antes que Abraham yo existía, pero antes Abraham y Jesucristo tenía 33 años. ¿Y qué significa esto? Significa, y nuestro Señor Jesucristo, Él, como dice ahí en Apocalipsis, capítulo 22, el versículo 16, está diciendo: yo soy la raza y el linaje de David. Entonces él es la raza de David, pero con el respeto de su divinidad y su descendencia con respecto a su humanidad como humano, como nuestro Señor se encarnó, se hizo hombre. Por eso el hijo de David, pero al mismo tiempo es el padre de David, el padre de Abraham. Antes que Abraham, él está. Por eso dice San Atanasio, antes de todos los siglos. Continuamos, después dice, luz, nacido de la luz, o luz de luz. ¿Qué quiere decir luz de luz? El que quiere decir en el sentido de teológico, no el sentido material, ¿sí? Quiere decir que él dice: yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Y también en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 5, dice: Él es luz. Él es luz. Significa, Dios, el Padre, es luz.
El Hijo único también es luz. Por eso, luz nacido de luz. Luz, el Hijo único, unigénito, nacido de el Padre, la luz de el mundo. Y cuando vamos a ver, por ejemplo, en San Juan capítulo 1, el versículo 9 dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Está hablando de Jesucristo, quiere decir Dios, el Hijo único, unigénito. Y nosotros podemos nosotros convertirnos en luz, pero en cuanto a lo que obtenemos de Él, podemos llegar a Él, leer de su palabra, comulgar, hacer las cosas bien en el camino de la santidad. Eso significa nosotros obtenemos luz de Él. Por eso otra vez dice que ustedes son luz del mundo, pero nosotros nuestra luz, ¿de dónde? De Él, de nuestro Señor, nuestro Dios Jesucristo. Así como, por ejemplo, el sol y la luna. Dios en Génesis creó el sol y la luna. El sol para la mañana, la luna para alumbrar para la noche. Pero el sol es luz, solita así es luz, da luz. Pero la luna, ¿cómo? La luna obtener su luz del sol, no solita. La luna no da luz, es el reflejo del sol. Por eso, por ejemplo, así como más o menos entendemos, el sol es Dios, como Dios. La luna es como nosotros. Dios es luz y nosotros luz, pero llegado de Dios. Cada vez acercamos a Dios, vamos a dar más luz. Después dice Dios verdadero de Dios verdadero. Dios verdadera, de verdadero, de Dios verdadero. ¿Qué quiere decir Dios verdadero de Dios verdadero? Quiere decir, significa que verdaderamente tiene la naturaleza de Dios, no como también el que llamado dioses o señores que no son Dios verdadero. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había, dice, dioses, o había, dice, Dios, o había, dice, Señor, o señores, pero nada que ver con Dios el verdadero. Por ejemplo, en Génesis capítulo 7, el versículo 1 dice Moisés, ¿sí? Como Moisés, mira, Dios está hablando con Moisés diciendo, yo te he constituido Dios para Faraón. Usted como Dios para Faraón. Significa, tiene poder sobre el Faraón, pero no Dios verdadero, como Dios el creador. No. Significa aquí la palabra cuando él dice constituido Dios para Faraón, no significa es Dios eterno, Dios creador o Dios todopoderoso. No, es un hombre, Moisés o otros, ¿sí? Pero nuestro Dios el verdadero es Dios eterno, el todopoderoso, el creador, ¿sí? Ese Dios verdadero.
pero el otro le dio poder sobre él, para la gente no se confunde. No se olvida también San Atanasio estaba hablando con Arios, y Arios, como negó la divinidad de Jesucristo, del Hijo único, unigénito, negó esto. Bueno, dice, algunas veces es Dios, algunas veces no. Por eso San Atanasio cada rato está diciendo, no se olvida, Jesucristo es Dios verdadero. Dios verdadero de Dios verdadero. Dios Hijo verdadero de Dios Padre verdadero. Y son lo mismo. No quiero decir igual, como la palabra igual, Dios, y vamos a hablar sobre esto después, y Dios igual. Dios entonces significa dos dioses, entonces ¿quién el primero, quién el último? No, es lo mismo, la misma esencia, ¿entienden? Entonces está hablando sobre la divinidad de Jesucristo, y la verdad nuestra iglesia copta ortodoxa le encanta la palabra que en verdad, así comenzó el credo de la palabra, en verdad creemos en un solo Dios. En la misa, cuando el Padre está diciendo cuerpo verdadero, sangre verdadero, y nosotros a mí creemos, verdaderamente creemos. La palabra verdad es una palabra bonita en la iglesia, cosa verdadera. No se puede, no como otras iglesias está diciendo Eucaristía, el cuerpo o el pan del vino o el cuerpo y la sangre es una representación. Nosotros decimos no, es verdadera. Por eso nuestra iglesia siempre estamos usando la palabra verdadera, verdadero, en verdad. Continuamos. Dice después Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, nacido, no creado. ¿Cuál es la diferencia? Nacido, ¿sí? O creado. Estamos hablando de quien no se olvida. Dios Hijo, nuestro Señor, nuestro Dios Jesucristo. Estamos hablando de la divinidad de el Hijo. Por eso aquí dice, para asegurar el que vino antes, San Agustín dice una cosa muy hermosa. Jesucristo tiene dos nacimientos. Un nacimiento eterno. Eterno, ¿qué significa? De padre, pero sin madre. Es antes de todos los siglos. Nacido de Dios, Dios verdadero. Y tiene otro nacimiento, pero del tiempo. Nació de una madre, pero sin padre. Cuando Dios se encarnó, tomó forma de hombre, se encarnó el vientre de la Virgen María, nació como un hombre, entonces tiene nacimiento, ¿sí? Del tiempo, tal fecha, tal día, normal. Pero sin padre, nació de una madre, pero tiene otro nacimiento de antes de todos los siglos, es el Hijo único, el Hijo de Dios, ¿sí? Para que entendamos las palabras y los términos teológicos cuando estamos hablando. Y él, el Hijo, nació del Padre, ¿sí? Y él no es creado, no creado. Pero, ¿qué significa no creado? ¿Qué quiere decir
no creado, nacido o engendrado, no creado. Sabemos, cada persona creada tiene comienzo, ¿sí? Y tiene fin. Nació tal fecha, murió tal fecha. Y su fecha de nacimiento es el comienzo de su creación. Así. Es Dios el que creó todo, como nosotros, los humanos. Somos creados de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo, nacido, no creado. Engendrado, no creado. Como dice en el apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 7, el versículo 3, que ni tiene principio de sus días, ni fin de vida. No tiene. Es eterno. Es eterno. Y el único eterno, el que conocemos, es Dios. Pero es Dios. Cada rato San Atanasio, ¿sí?, está no repitiendo, pero para no se olvida. Ya hablamos de Dios Padre. Después, ahora estamos hablando de Dios Hijo. Después vamos a hablar de Dios Espíritu Santo, el que para nosotros, ¿qué se llama? Muy bien, la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un solo Dios. Amén. Continuamos. Después está diciendo, engendrado, no creado, o nacido, no creado, consubstancial al Padre. ¿Qué significa la palabra consubstancial? De la misma naturaleza del Padre. Estamos hablando otra vez. Disculpe, estoy repitiendo para que se quede en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestra fe muy claro. Estamos hablando de el Hijo, el que se llama el segundo hipostasis, de la misma naturaleza del Padre. Es lo mismo, es una sola cosa. Es como dice San Cirilo, rayos viene del sol. Rayos viene del sol. Es lo mismo, no podemos separar el sol de sus rayos o rayos del sol, es la misma cosa. Las cosas el que Arios estaba diciendo, él parece está equivocado de muchas cosas, ¿sí? Dice, Jesucristo es un Dios, pero no como Dios, el verdadero, el que creó todo el mundo. Significa, hay dos dioses, uno mayor, el otro menor. Es el mismo el que está diciendo los testigos de Jehová hasta ahora. Viene, ¿sí?, de sus raíces, de la Arios. Entonces, significa uno está ordenando el otro. Es para Arios, para ellos, ¿sí? Pero nosotros estamos diciendo no. El Hijo único, el Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, es consubstancial al Padre. Igual, tiene la misma naturaleza y la misma esencia y la misma divinidad del Padre, pero no son dos cosas diferentes, no, son una sola cosa, una sola cosa. Así como estoy diciendo, mi mente
¿Acaso mi mente diferente de mí? Somos unas cosas, una sola cosa. Cuando estoy diciendo este día salió de mi mente, significa no salió de mi persona, salió. Entonces, es lo mismo. Mi mente es lo mismo yo. ¿Entienden, sí? No son diferentes. Es una sola cosa. Las cosas el que testigo de Jehová o Ario, ¿sí? ¿Qué dicen? La verdad, hay un versículo en la Biblia, en San Juan capítulo 14, el 28. Ellos siempre, su libro, no puedo decir su Biblia, como nada que ver, el que tenemos nosotros, está marcado, ¿sí? San Juan capítulo 14, el 28. Dice, mire, el Padre mayor que mí. El Padre mayor que mí. ¿Quién es el que está diciendo esto? El Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Entonces, mire, el Padre mayor de mí. Entonces hay dos cosas, el Padre y el Hijo. Como son dos cosas diferentes, uno mayor, el otro menor. Uno con un poder, el otro menos. Uno puede dar el poder del otro, el otro puede hacer muchas cosas de la obediencia del mayor. Por supuesto, mal entendido, mal interpretación. ¿Está claro? ¿Por qué? Para decir, miro, pero así dice Dios, así dice en la Biblia. No, esta frase es sobre la encarnación, sobre el Hijo Jesucristo cuando se encarnó, Dios se encarnó, hizo hombre, el Hijo de Dios. Entonces dice Él, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, como está en la Biblia, en la carta de Filipenses capítulo 2, el versículo 6 hasta 8. Otra vez, Dios cuando hizo hombre, se despojó a sí mismo, tomó forma de un siervo, de un hombre sin el pecado. Para nosotros podemos ver Dios en forma de hombre. Vivió entre nosotros, comió, lloró, estaba caminando, tenía hambre, tenía sed, todo como hombre normal, como los humanos. ¿Qué es esto? Su humanidad. Cuando Él está hablando como humano, pero al mismo tiempo es Dios. Por eso en la misa siempre estamos diciendo, su divinidad nunca está separada de su humanidad. Es lo mismo. No significa la gente, pero ¿cómo cuando Él se encarnó, dejó su reino, dejó el cielo, bajó, tomó forma de hijo, de forma humana? Entonces así dejó la creación, dejó el cielo y tiene el que está haciendo todo. Es lo mismo, es el mismo de su divinidad. Nada más Él se puso de una manera visible. Por eso después vamos a hablar, el invisible puso visible. El invisible, Dios el Padre, el que hasta ahora nunca y nadie lo vieron, puso visible. Podemos verlo de forma humana, como Él se encarnó, vino y se hizo hombre, nació
de la Virgen María. Continuamos. Por eso la Iglesia Copta Ortodoxa no le gusta. Hay algunas veces cuadro que pinta el padre está arriba, ¿sí? Como una persona vieja, ¿sí? Como mayor, y después el hijo como una persona joven menor, y después hay la paloma como el Espíritu Santo. Nosotros no aceptamos este cuadro. Como Dios nadie puede ver. Para otra gente está confundida, va a decir, mire, Dios es mayor, el hijo es menor, pero nada que ver, es lo mismo. Uno de su divinidad, el otro de su humanidad. Incluso podemos leer de Filipenses capítulo 2. Vamos a escuchar, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condenación de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. E incluso en San Juan capítulo 10, el versículo 30 dice: yo el Padre, yo y el Padre uno somos. Está claro. No es cosa, la Iglesia quiere poner en nuestra mente cosas así con fuerza. Está la Biblia. Yo y Jesucristo el que está hablando, el Hijo. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hay más. San Juan capítulo 14, versículo 10. Yo soy en el Padre en mí. Yo soy en el Padre en mí. Pero ¿cómo? Somos uno. No hay otra cosa. E incluso también en San Juan capítulo 14, versículo 9, el que me ha visto a mí, Jesucristo el que está hablando, el Hijo, ¿sí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por supuesto, sí. Como son dos, no, son lo mismo, una persona. Por eso él dice, pero hace rato en la Biblia dice, nadie vio el Padre, sí, como el apostasis, el Padre, como el Padre, pero nosotros podemos ver el Padre en su Hijo, porque Él, el que vivió entre nosotros. Y otra cosa, todos los milagros, todas las cosas, el que hizo Jesucristo, Él el que hizo. No estaba diciendo, con el poder de Dios vamos a hacer esto. No. Él dice las cosas así, tiene que estar así. Perdonar los pecados. Y los judíos entendieron muy bien. Por eso quieren matarlo y los mataron. Entendieron muy bien. Él está poniendo como Dios. Sin permiso de Dios, sin permiso de nada. Continuamos. Por quien todo ha sido hecho. Con Sebastián al Padre, por quien todo ha sido hecho. Sabemos
Pero estamos hablando del Padre o del Hijo. Del Hijo, de Jesucristo. Aunque en el comienzo, sabemos, el Padre creó el cielo y la tierra y todo. Ahora estamos diciendo del Hijo creó todo, por quien todo ha sido hecho. Incluso San Juan capítulo 1 versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién Él? Pero sabemos, puede ser para Dios el Padre, es lo mismo, es Dios el Hijo. Por Él y sin Él no se puede ver nada. Entonces, para preguntar, nosotros ahora parece algunas personas está equivocado, o algunas, ¿quién creó el mundo? ¿Quién? ¿El Padre o el Hijo? La gente el que piensa así. La respuesta: Él creó todo a través del Hijo. Es lo mismo, no hay ninguna separación, ni un instante, es lo mismo. Pero, ¿por qué entonces San Atanasio está repitiendo lo mismo? Como el centro del cristianismo es la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El problema de Arios es la divinidad del Hijo. Por eso San Atanasio cada rato está diciendo, es lo mismo, por quien todo ha sido hecho, consubstancial al Padre, engendrado, no creado, luz, nacido de la luz, Dios verdadero, de Dios verdadero. ¿Entienden, sí? Vamos a hablar de esto rápidamente, este es el punto ya. ¿Por quién todo ha sido hecho? Por eso, después, como está hablando de Jesucristo, ¿sí? Como está hablando del Hijo único, unigénito, el que vino al mundo, Él vino al mundo para la salvación, para salvarnos del pecados, para morir de nosotros. Por eso después dice, en el credo, por quien todo ha sido hecho, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Está hablando ahora de, no olvidamos, Jesucristo, Dios, el que se encarnó el vientre de la Virgen María, vino por nosotros los hombres, los humanos, tomó forma como nosotros, nos salvó. Quiere decir, está hablando de la historia de la salvación. Por eso dice, por nosotros, Él vino por nosotros. Él se encarnó, Él vivió, murió, subió al cielo, resucitó por mí, por nosotros, no por otra cosa. Él nos enseñó, Él hizo muchas cosas. ¿Por quién? Por mí. Por eso, ¿quién? Por nosotros. ¿Quién nosotros? Perdón, los animales, las cosas materiales, sólidas, no. Por nosotros, los hombres. Por supuesto, hombres quiere decir mujeres y hombres, todo, la creación, todo el mundo. Por nosotros, no por otra cosa.
y por nuestra salvación. Es el que hizo Dios del comienzo su promesa. Él tiene que venir para salvar el mundo por nosotros, por nuestra salvación. Bueno, podemos parar ahora de esto. Entonces, hoy día estudiamos antes de todos los siglos, está hablando de Jesucristo, luz nacido de la luz, es lo mismo, Dios verdadero de Dios verdadero, es lo mismo, nacido, no creado, o engendrado, no creado, consustancial al Padre, por quien todo ha sido hecho, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación, la palabra de nuestro Señor eternamente. Amén.